¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y le doy la más cordial bienvenida a Desafíos. Una vez a la semana, 30 minutos dedicados exclusivamente a hablar de los grandes temas de la realidad económica del país y en este caso con un problema de larga data que no solamente afecta a Guatemala, sino a toda la región centroamericana y a otros países también por las drásticas consecuencias que tiene directa e indirectamente para todos los sectores productivos del país. Esta noche vamos a hablar del contrabando en Guatemala. ¿Cuáles son los planes que se están efectuando de distintos sectores, no solamente el gubernamental, sino el empresarial, desde el Congreso de la República? ¿Cuál es la posición frente a este tema que, insisto, trae graves consecuencias para el crecimiento y el desarrollo de Guatemala? Esta noche, en Desafíos, hablamos del contrabando y sus consecuencias. Este es el reportaje introductorio y luego sí, nuestros invitados. 11 de julio del 2014, Quetzaltenango. El menor Gustavo Adolfo Chin Shet, de 9 años, muere con quemaduras en el 97% de su cuerpo, producto de una explosión de gasolina que almacenaba en su hogar. La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia logró días después rescatar a 2 niños más de ventas de combustible de contrabando que ingresa de México. La Fiscalía de la Niñez estableció que se les paga entre 1 quetzal por galón que venden. Año 2011. En Colombia, por lo menos 4 personas murieron por licor de contrabando adulterado. El mismo año mueren 143 personas por el mismo motivo en la India. En el futuro, Guatemala puede retornar a problemas visuales debido a que el contrabando de azúcar no cuenta con vitamina A que necesita. En 25 minutos por la frontera se logra ver 20 cámaras que atraviesan con un 80% de productos de leche en polvo, fórmulas infantiles, café y cereales de dudosa procedencia. La venta de cigarrillos ilegal también incrementa. Esto solo es parte de lo que el contrabando a nivel mundial y nacional está causando a nuestras sociedades, afectando los empleos, las empresas, recaudación de impuestos y población que consume los productos y la seguridad. En Guatemala, los sectores afectados son hidrocarburos, avícola, granos, manufactura de productos de consumo, salud, maquila de productos, entre otros. Guatemala es un mercado final para el contrabando y al mismo tiempo un centro de distribución logístico. El contrabando reduce el presupuesto estatal que se suple con deuda, préstamos y más impuestos. El año pasado hubo modificaciones de ley de la SAT y el Ministerio de Salud para mejorar el combate de este delito. En las últimas semanas, el gobierno afirma estar reforzando estos controles. ¿Qué están haciendo? ¿Qué efectos ha tenido este problema para el sector empresarial? De esto y más se habla hoy en Desafíos. Y efectivamente, acabamos de ver estas cifras, estos datos en este reportaje introductorio y hay que hablar de todo lo que implica el contrabando, las consecuencias directa e indirectamente para distintos sectores productivos del país. Y vamos a hablar desde el punto de vista gubernamental, de la seguridad, cómo se está trabajando, qué acciones se están tomando para combatirlo. Y me da muchísimo gusto presentar esta noche a quien nos acompaña para poder abordar en este primer bloque ampliamente este tema. Está con nosotros la señora fiscal general, licenciada Telma Aldana. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, bienvenida a Desafíos. Gracias. Bueno, un tema delicado, un tema en el que se está trabajando, pero ¿qué tan compleja es la realidad del contrabando en el país? Sí, realmente el delito de contrabando incide en la economía del país, sin lugar a dudas, repercute en el empleo y repercute en la salud, porque recordemos que algún producto de contrabando no cumple obviamente con los requerimientos necesarios para el consumo. Además, debilita a las empresas. Y en el caso del Ministerio Público, si bien se han hecho esfuerzos en la lucha contra este delito, particularmente a partir de la desarticulación de la banda Los Cigarreros, yo debo de reconocer que debe de reestructurarse la Fiscalía que conoce de estos delitos, que es la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos. Esta está conformada por 2 unidades. Estas unidades tienen 3 agencias y son aproximadamente 30 a 28 personas que integran esta Fiscalía. Pero
no tenemos agencias en el interior del país. Recordemos que el contrabando particularmente utiliza fronteras. Áreas fronterizas, exacto. Utiliza cruces vehiculares. De hecho, tenemos establecidos 115 cruces vehiculares no controlados, 56 en México, 43 en El Salvador, 24 en Honduras y 2 en Belice. De tal manera que la presencia del Estado, particularmente del Ministerio Público y Gobernación, Policía Nacional Civil, en estas áreas es fundamental para controlar el contrabando. Hay un gran esfuerzo y un pedido puntual de todo el sector empresarial, de todo el sector productivo, porque realmente las estadísticas de cómo afecta justamente al crecimiento del país en general son drásticas. ¿Cómo se debería reforzar desde su visión y su experiencia en el tema estas áreas justamente que son las más vulnerables? Usted hablaba de los puntos fronterizos, la ubicación estratégica que tiene Guatemala dentro de Centroamérica, hundiendo el norte con el sur, para tratar de evitar y empezar a mitigar los efectos que tiene el contrabando. ¿Qué sugiere usted? Justamente el día de ayer en el foro de Cámara de Comercio, yo manifesté que haciendo análisis de la ley orgánica del Ministerio Público, particularmente el artículo 88, le permite al Ministerio Público celebrar convenios con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Y entonces voy a trabajar un proyecto que le voy a hacer llegar al sector privado del país para ver la posibilidad de un convenio de cooperación en el sentido de reestructurar la fiscalía que actualmente tenemos, de modernizarla, de asignarle equipo, asignarle más fiscales, tener agencias en el interior del país que esté en condiciones de analizar estructuras del crimen organizado, porque el contrabando no es el trabajo informal que algunas personas creen. El contrabando está ligado a estructuras del crimen organizado y la Fiscalía debe tener toda la competencia para llegar a establecer cómo funciona la estructura, llegar a los medios de investigación, utilizar los métodos especiales de investigación y luego hacer la acusación correspondiente. ¿Qué se puede hacer a nivel regional? Sabemos que puntualmente ahora no solamente Centroamérica, República Dominicana, Panamá están pidiendo justamente como que se establezca una red, porque más allá de que se pueda cumplir la ley en los pasos fronterizos dentro de Guatemala, estamos hablando de toda una región, ¿verdad?, que puede permitir justamente el traspaso y el contrabando. ¿Estamos realmente preparados a nivel regional para tratar de combatirlo con las mismas herramientas? Yo voy a tener una reunión con los fiscales de El Salvador y de Honduras, y dentro de los diversos temas que vamos a abordar, también nos vamos a referir al tema de contrabando. Es indudable que deben de unificarse esfuerzos regionales, porque como bien lo dice usted, es un delito que trasciende las fronteras y que requiere toda una organización criminal, nacional e internacional para operar. Y dentro de las mismas esferas justamente de los agentes en las aduanas y de muchas otras personas que de una u otra manera entran en esta red de corrupción permitiendo que este delito se pueda seguir dando, deberían ser más estrictos los controles para que la ley que existe se pueda cumplir, sobre todo en esos puntos tan vulnerables del país. Sí, son varios aspectos que hay que mejorar. En primer lugar, desde luego, los controles. Es fundamental el control que se hace en las fronteras, pero en segundo lugar, y también sumamente importante, es el papel de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en la investigación, en la persecución penal, y también llevar a los tribunales del país procesos formativos para que los jueces también tengan especialidad en este tema del contrabando. Recién usted hablaba de esta estructura criminal, un tema que ha sido noticia estas últimas semanas de los guerreros. ¿Cómo está este caso? ¿Cómo avanza? Porque sí, tienen una manera muy particular de operar. ¿Cómo va ese caso? Sí, este caso, la banda integrada por 42 personas, el Ministerio Público ha hecho el trabajo de investigación y está sujeto a un juez contralor. Sin embargo, se les ha otorgado medida sustitutiva.
lo cual ha sido impugnado por el Ministerio Público. Obtuvimos un amparo provisional de la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia y estamos litigando el caso en los tribunales. Bueno, por último, y haciendo honor al nombre del programa Desafíos, yo sé que es difícil pensar en el corto plazo un país sin contrabando, pero ¿cuáles creen ustedes que son los 3 elementos básicos para tratar de evitar que ya no exista el contrabando en el país, que se cumpla la ley, que las penas realmente se puedan dar y que la justicia actúe cuando se capturan este tipo de bandas? ¿Qué debe detonar para tratar de llevarle también una respuesta a los sectores más perjudicados por esto? Debe haber control, investigación criminal y sanción penal. Sanción penal, eso es básico y elemental. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Gracias. Ha sido muy amable. Queríamos abrir este programa justamente con la voz, con la palabra de la fiscal general, a quien agradecemos su presencia para poder abordar este tema. Pero ¿qué pasa en el Congreso de la República? ¿Cómo se está accionando dentro del Poder Legislativo contra este tema? ¿Cuál es la visión también del sector empresarial? Hoy estamos hablando del contrabando y todas sus consecuencias en este programa especial de Desafíos. No se vaya, en instantes continuamos.